Buenas tardes a todos. Somos totalmente conscientes de que es viernes por la tarde, 6 de la tarde, y que, bueno, no es ni la mejor hora ni el mejor día. Además, justamente hoy que hemos tenido huelgas, hemos tenido un montón de inconvenientes, pero bueno, estamos aquí con una ponencia suficientemente importante como para exponer aquí en esta edición de Madrid Plata. Bueno, una ponencia, más que una ponencia, la habíamos enfocado como un foro. Por lo tanto, estáis todos los que nos acompañáis totalmente, estamos abiertos a hablar, a comentar y a discutir. Mi nombre es Merche Navarro. Soy la presidenta de Abajoya, que es la asociación de joyería y afines de la Comunidad Valenciana. Y el tema que planteamos hoy aquí es, con interrogante, ¿es la plata bisutería? Justo un poquito antes estábamos ya hablando y comentando sobre el tema. Durante el día de hoy, efectivamente, hemos tenido la posibilidad de hablar con muchos de vosotros y han salido muchas cuestiones, pero vamos a abordar aquí, si nos dejan los técnicos, sí. Vamos a abordar aquí junto con Gaspar Lloret, que es miembro de la Junta de Abajoya y además tiene un recorrido en el mundo de la joyería que proviene de los laboratorios, ¿vale? En concreto el laboratorio de Valencia, AIDIME, y nos va a hacer un enfoque ciertamente, no sé, normativo de esta cuestión. Pero como os digo, estamos abiertos a que planteéis cualquier tipo de preguntas al respecto. Os dejo con Gaspar. Bien, vamos a hablar de la joyería y de afines, bisutería. ¿Y qué requisitos tienen que cumplir los productos? Pues como cualquier otro producto del mundo de la moda o cualquier otro sector. Tenemos un bloque de requisitos que pertenecen al ámbito obligatorio y un bloque de requisitos que pertenecen al ámbito voluntario. Hoy nos vamos a centrar en los que tenéis a la derecha, que corresponden al ámbito obligatorio y más en particular a aquellos que son disposiciones jurídicas de aplicación exclusiva al producto. En definitiva, la seguridad industrial. La primera cuestión es: la joyería es un producto que está sometido a autorización previa. ¿Qué significa esto? Quiere decir que es obligatorio su contraste y ese contraste nos garantiza cuál es el contenido en metal precioso que está autorizado por la ley. En definitiva, el contraste nos está diciendo que el contenido en metal precioso no es inferior al que está indicando en la pieza. Bueno, de ahí se deducen una serie de aspectos que tienen que ver con la armonización del producto. Y la joyería es un producto que no está amparado por directiva. En el año 2003 hubo un intento de armonización por parte de Italia, de resucitar la directiva, que se abortó mediante la minoría de bloqueo. Eso quiere decir que para el producto de joyería no aplica la directiva sobre marcado CE y que los productos se someten, como tenéis en la pantalla, a un control obligatorio a priori por una tercera parte independiente, que es un laboratorio de contraste, ¿de acuerdo? Y que la fabricación y la comercialización y, en definitiva, el tráfico de esos productos están regulados por la Ley de Metales Preciosos. En definitiva, que se trata de un producto sometido a una autorización previa en toda la regla. ¿Qué dice la ley? Vamos a centrarnos en algunos aspectos puntuales muy importantes. Afecta a todos los productos que están fabricados con metales preciosos. Los objetos de plata o con elementos de plata son, por lo tanto, artículos de joyería a todos los efectos.
Y deben incorporar dos marcas. Una marca que aquí en España se llama de origen, pero en el resto de Europa se llama de responsabilidad, es decir, quién es el responsable de ese artículo, y a su lado tiene que ir la marca de garantía o contraste. Los punzones para el marcado de esos productos o esa garantía son de uso exclusivo por los laboratorios de contraste y ambas marcas se ponen en zonas muy próximas al objeto. Ahí en la fotografía tenéis un artículo de plata E925 que tiene la marca de origen o de responsabilidad junto a la marca de garantía de 925 milésimas. La ley ha sufrido con el tiempo una serie de modificaciones que tienen que ver con las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia. Y esas modificaciones han tenido que ver con los valores admisibles. Antes la plata se aceptaba, si no recuerdo mal, la plata de 925 primera ley y la plata de 800. Hubo una sentencia europea que obligaba a unificar los criterios de reconocimiento y de ahí se ampliaron las leyes para el oro y las leyes para la plata y las leyes para el platino. En particular, es contrastable la plata con ley de 999, ¿de acuerdo? Y luego hubo una serie de procedimientos operativos que han ido cambiando con el tiempo en función de las sentencias de ese Tribunal Europeo. Y la ley de metales preciosos, el artículo 13 de esa ley, cambió en el año 96 por la ley de acompañamiento, en el año 98 y más recientemente en el año 2019, a raíz de la sentencia contra Chequia, también hubo que hacer una modificación de los procedimientos operativos para el contraste. ¿Qué dice al final de la corrida el artículo 13 que se ha modificado? Fundamentalmente está diciendo qué es lo que se debe contrastar y qué es lo que no se debe contrastar. No se deben contrastar aquellos artículos que ya vengan contrastados de países miembros de la Unión Europea con sistema equivalente. Y aquellos que no tengan sistema equivalente, porque el contraste es voluntario, caso de Italia, si se contrastan, tampoco tienen que ser contrastados aquí. Ahora bien, si por ser voluntario el contraste vienen a España sin contrastar, sí tienen que ser. Y yo ahora voy a hacer un inciso. Perdón. A ver, ¿cómo vuelvo para atrás? Con el botón, pero para atrás. Sí, pero le estoy dando y va para adelante. A ver. Ah, vale. Eso es. ¿Cuántas piezas italianas habéis visto en el mercado con esta marca? Ninguna. Todas vienen con la declaración de parte, que es lo que pone el fabricante, que es lo que se hacía en Italia antes del año 2015, año en que modificó su ley. Hasta el año 2015, en Italia se autocertificaba el producto. Venían a España solamente con declaración de parte. Y aquí decíamos, ¿vienen contrastadas? No, no vienen contrastadas. Tienen que pasar por el laboratorio a ser contrastadas. Actualmente sí pueden venir contrastadas. Si el fabricante o el importador italiano ha pasado por una cámara de comercio y además de la declaración de parte, que es este soy yo y esto tiene 750, lleva la Italia Turrita, entonces ese artículo puede comercializarse en España porque tiene autorización previa para hacerlo. ¿Comprendéis? Por lo tanto, ¿qué dice la disposición final del artículo 13? Dice que se deberán contrastar aquellos artículos que procedan de terceros países no comunitarios, evidentemente,
aquellos que procedan de Estados miembros de la Unión Europea con sistema de garantía no equivalente, que hay 3, Luxemburgo, Grecia y Alemania. Los demás tienen un sistema voluntario y por lo tanto pueden ser equivalentes al español si pasan por la oficina de contraste de su país. Y también y dice que se debe contrastar aquellos artículos que han sido contrastados en laboratorios offshore. Prohíbe taxativamente los artículos que han sido contrastados en laboratorios offshore. ¿Qué es un laboratorio offshore? Ahí lo tenéis. Los laboratorios que Holanda tiene en China y en Tailandia, cuando Inglaterra era parte de la Unión Europea, los laboratorios que Inglaterra tiene en Bombay, y luego también los laboratorios que Holanda tiene en Alemania, porque Alemania es un país que no tiene legislación de metales preciosos y entonces no es equivalente. ¿De acuerdo? Aprovechan un vacío legal para contrastar en una jurisdicción que no es la suya y luego te dicen, no, usted tiene que reconocer mi marca porque es una marca de la Unión Europea. No, perdone usted, pero no. Y taxativamente el artículo 13 ha sido modificado obligando a que aquello que ha sido contrastado en un laboratorio offshore sea contrastado en España. Bien, para aclarar el panorama, ¿qué países en Europa tienen contraste obligatorio? Aquí los tenéis. Estos son todos los países, los que son Unión Europea y los que no lo son. Evidentemente, todo lo que venga de estos países entra, y aunque haya venido de China, si ha pasado primero por Portugal, se entiende que ya está blanqueado, ya tiene el permiso para circular en la Unión Europea. ¿De acuerdo? Ahora bien, si proviene de Gran Bretaña, evidentemente no. Después tenemos una serie de países que tienen el contraste voluntario y pertenecen a la Unión Europea, estos de aquí. ¿De acuerdo? ¿Perdón? Italia. ¿Vale? Los únicos, diríamos, que tienen contraste voluntario pero no pertenecen a la Unión Europea son Noruega y Suiza en joyería. Porque en relojería Suiza es obligatorio, como tenéis aquí. ¡Ey! Por favor. A ver, vale. Y luego tenemos que hay 3 países de la Unión Europea que en su mercado hay ausencia de contraste y supervisión del mercado, no tienen una legislación de metales preciosos, que son Alemania, Grecia y Luxemburgo, y luego además están Islandia y Turquía, que no pertenecen a la Unión Europea. Nunca será este sistema de aquí equivalente, y puede serlo, el sistema de aquí sí puede ser equivalente, siempre y cuando, de forma voluntaria. Hay un caso excepcional, Austria. Austria, como Alemania, no tiene ley de metales preciosos, no contrasta en su mercado interno, no contrastan, pero como pertenecen a la Convención de Viena, han montado una estructura mínima para favorecer las exportaciones, con lo cual las exportaciones austríacas, si pueden llegar aquí con un contraste oficial. España no pertenece a la Convención de Viena, o sea que en España no le importa que lleve o que no lleve la marca de la Convención de Viena, no le importa. Pero como al lado de la marca de la Convención de Viena tiene que ir la marca del país, entonces sí que se le reconoce. Micro. Ahora, precisamente, entre las asociaciones españolas, pues está la cuestión encima de la mesa de si nos incorporamos a la Convención de Viena. Yo, en particular, quería preguntarte que me aclararas, porque aunque tengo una ligera noción, no sé exactamente qué implicaciones tiene la Convención de Viena. Sí. Y tu opinión sobre la conveniencia de pertenecer a la Convención de Viena. Mira, la Convención de Viena es una estructura totalmente voluntaria. ¿De acuerdo?
Es una estructura para favorecer la exportación. Privada. Bueno, financiada por 22 países de la Unión Europea. Perdón, de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea. Noruega no lo es, Suiza no lo es, Gran Bretaña no lo es. Todos los países que pertenecen a la Convención, con la marca de la Convención, libre circulación de mercancías. ¿De acuerdo? Porque entendamos que aunque estamos en un mercado europeo con libre circulación de mercancías, algunos productos requieren de autorización previa. Armamento, automoción, joyería. Por ejemplo, has hablado de que Alemania estaba en la Convención de Viena, No, pero nunca, no tiene ley no. de metales. Nunca ha estado. No, eso no te lo había entendido. Nunca bien. ha estado. No ha estado ni tiene ley de Ni metales. estará. Para estar en la Convención de Viena entiendo que hay que tener una ley de metales. Tiene que, efectivamente, y montar una infraestructura mínima como ha hecho Austria. Austria está desde el año 1972, desde el año que se creó la Convención. Y no tiene ley de metales preciosos para el mercado interno, pero sí la tiene para el mercado exterior. Pero entonces la Convención de Viena tiene implícita una ley de metales. El hecho de estar Vamos en la a ver, Convención de Viena facilita. En la Convención de Viena hay países con contraste obligatorio y hay países con contraste voluntario. Italia tiene contraste voluntario y está en la Convención de Viena. Ha tenido que modificar su ley en el año 2015 para poder entrar en la Convención de Viena, porque tal como estaba no podía entrar. Pero en mercado exterior, en el mercado interior, la Convención de Viena no se mete para nada. ¿Está claro? Clarísimo. Nos hemos desviado un poco, pero es importante. Bien, seguimos a ver unos ejemplos. Atención, como la mayor parte de todos los países de la Unión Europea y no Unión Europea, las leyes o finezas autorizadas para cada uno de los metales preciosos que se consideran como tal, las tenéis aquí. Si yo fabrico una pieza que tiene 600 milésimas de oro, tendré que contrastarla con la inmediatamente inferior. Es decir, los contrastes, al final, en España, son unas figuras geométricas, para el oro una elipse, para la plata un rectángulo y para el platino un rombo, que en el interior dice cuál es la ley mínima de ese producto y luego una identificación de la comunidad autónoma donde se ha colocado la marca, que puede ser Valencia en este caso, vengo de allí, o puede ser cualesquiera de estas otras, M1, por ejemplo. La segunda parte de esta... Vamos a volver aquí, porque la ley dice... ¿Y si es menor de 800? No es joyería. Se tendrá que comercializar como oro de baja aleación. Eso es lo que dice la ley. Perdón, como plata de baja aleación. ¿De acuerdo? Y además dice mucho más. Tendrá usted que separar los productos que son de baja aleación de los productos que van contrastados. No los puede mezclar. Vamos a volver ahí. Bisutería. Bueno, la bisutería es un producto que no está sometido a autorización previa. ¿Qué quiere decir que no esté sometido a autorización previa? Que no está sujeto a las obligaciones de contraste, pero la ley sí que le dedica unos artículos en donde dice que sí está sometido o está afectado por las obligaciones del etiquetado. Aquí hay dos frases que estuve tentado de cambiar. Definición de bisutería. Luego hablaremos a ver si es acertada o no. Y luego ahí abajo hay otra afirmación que puede sonar un poco fuerte.
no existe la bisutería de plata, es un artilugio para evadir las obligaciones del contraste. Puede ser, pero ¿es así? Vamos a ver. La ley de metales preciosos nos está permitiendo fabricar artículos que estén recubiertos con metales preciosos, pero que sean de metal común. Ahí tenemos el artículo 45.2, el artículo 46.1 que dice que no incorporarán marcas que introduzcan a confusión con los objetos de joyería, ¿de acuerdo? Y que tenemos que identificar al fabricante, tenemos que indicar en un etiquetado la denominación de producto, es chapao, es un recubrimiento delgado, un dorado, un plateado. Habrá que indicar la ley del metal precioso que recubre y habrá que indicar su espesor. ¿Cuándo haremos esto? Pues haremos esto, vuelvo atrás, en este caso, cuando haya un producto que esté constituido por metales comunes u otros materiales no metálicos y que lleven recubrimientos. Pero la ley cojea, ¿en qué? ¿Me lo podéis decir? A ver, ahora. Cojea en que no acaba de definir correctamente que todo esto que cae por debajo de la ley mínima permisible para plata, de la ley mínima permisible para oro o la ley mínima permisible para platino, no es joyería. Y si no es joyería, ¿qué es? ¿Se puede vender en un establecimiento autorizado solo para vender bisutería? Sí. No es joyería. Mirad, he tenido la precaución de buscar los epígrafes IAE que están autorizados para vender joyería y bisutería. Y hay 3 epígrafes IAE. El 491.1, que son los que fabrican joyería, el 619.3, que es el comercio al por mayor de metales preciosos, artículos de joyería, bisutería y relojería, y luego el del comercio al menor, que es el 659.5. Esos epígrafes pueden comercializar joyería y bisutería, pero la propia ley permite que solamente paguen el 50% de la cuota correspondiente. Y si pagan el 50% de la cuota correspondiente, solo pueden vender bisutería, no pueden vender joyería. Esa es la cuestión que hay de confusión en el mercado. ¿De acuerdo? Si yo pago la cuota correspondiente completa a joyería, puedo vender los dos, y si solo pago el 50%, solo puedo vender bisutería. Y después hay otros 3 epígrafes IAE, que son el de fabricante de bisutería, el comercio de toda clase de prendas de calzado y de vestir, el comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería, y luego el comercio al por menor de menaje, ferretería, adorno, etcétera, que su IAE les autoriza a vender bisutería, pero no joyería. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que modificar en la ley de metales preciosos? Tendríamos que dejar bien claro, y por eso nos falta un apartado de definiciones, qué es joyería y qué es bisutería, y ahí podríamos incluso entrar hasta en la discusión que hemos tenido previamente. ¿De acuerdo?
pero a los efectos prácticos y reales, si a un laboratorio le viene una pieza que no sabe cuál es su origen y cómo ha sido fabricada, cortará, analizará y verá qué ley tiene, ¿de acuerdo? Si cae por debajo dirá, perdone, no se la puedo contrastar, comercialícela usted como plata de baja aleación. Y si da por encima, pues la contrastará con lo que toque. Bien, después de estas presentaciones, yo ya había pues introducido un poco pues de dónde viene el que la joyería sea un producto que requiere de autorización previa, y explicaba un poco todo lo que tiene que ver con el reglamento de reconocimiento mutuo. Yo creo que a lo mejor será meternos en un berenjenal que, bueno, con lo que les he comentado, creo que tienen las ideas bastante claras. Yo, con lo que les he indicado, pues eso sería otra presentación que vendría después, que tiene que ver con otros aspectos de la garantía, que es la salud, por lo pero tanto, que no tiene nada que Gaspar, contestando a la pregunta, ¿es la plata bisutería? Puede serlo. Vale, ¿y las condiciones para que la plata sea bisutería? Que caiga por debajo de la ley mínima exigible, que es decir, que se tenga que comercializar como plata de baja ley. Los establecimientos autorizados para la venta de bisutería pueden perfectamente comercializar. Yo recuerdo, yo fui responsable del Laboratorio de Valencia muchos años, desde su creación, desde la Ley de Metales Preciosos hasta mi jubilación. Yo recuerdo que una de las primeras empresas que me vino con una cantidad de collares, yo no lo había visto nunca. Aquello tenía 300 milésimas de plata, era chatarra. Y dije, no os puedo contrastar esto. Era una tienda de baratijas, era una tienda de... que perfecta. Todas las tiendas de moda pues tienen un estante donde podrían perfectamente vender plata. Ahora, claro, sí es cierto que se vende la plata de ley como bisutería. Sí es cierto. ¿De acuerdo? Me dicen por ahí que no. La ley antes... Estoy totalmente de acuerdo con usted. Plata de ley es plata de ley, pero hay quien la vende. Y no está autorizado para ello, es lo que estoy diciendo. No está autorizado. En este momento podemos encontrar plata de ley en farmacias, en muchísimas farmacias. Las farmacias no están ni para joyería ni para bisutería. La podemos encontrar. Podemos encontrar plata de ley en tiendas de moda. Claro, encontraremos en farmacias por los orejales. Ninguna de ellas cumple las obligaciones que el Ministerio del Interior exige para un establecimiento de venta de productos de metales nobles, de joyería. Y si son joyería, ¿por qué no se exigen esas obligaciones que los demás estamos obligados a ello? Bueno, estamos metiendo el dedo en otro lugar que también pica bastante. Todo está relacionado en base a la Ley de Metales Preciosos. Efectivamente. Ley que se ha ido modificando con el tiempo. Hasta no hace muchos años, 375 milésimas de oro no estaba contemplado por la Ley de Metales Preciosos. Bueno, sin embargo, ahora sí. Sí, desde el momento en que ha habido que modificar, en esa transparencia que hemos puesto de las modificaciones. Voy a hacer una pregunta curiosa e interesante. Hay algunos países, bastantes, en la Unión Europea. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Que tienen exención de contraste por peso. Por peso. Sí. Las piezas pequeñas no se les tiene que poner una etiqueta, horror de los horrores. No se contrastan y punto. Sí tienen un peso inferior a, depende del país. En general, les comento, en general, el peso mínimo para no ser contrastado suele ser para oro 1 gramo y para platino 1 gramo.
y para plata era antes muy usual 3 gramos, pero como cada vez los artículos pesan menos, ahora la mayor parte de países han puesto la exención de contraste a 2 gramos. No es el caso español. En España se tiene que contrastar y si no, etiquetar. Punto. ¿Puedo echar para atrás? A ver. Vale. Imaginemos un país como Polonia. No vamos a hablar ahora de plata, vamos a hablar de oro porque el ejemplo es oro, que dentro de su legislación admite como joyería 333 milésimas. Y es un país que si la pieza no pesa en oro más de 1 gramo, la declara exención de contraste. Es decir, ¿es Polonia un país con una legislación equivalente? Caray. ¿Es Polonia un país con legislación equivalente? A España, equivalente a España. Vale, pero es que el resto de los países coincide con nuestra legislación o solamente No, Polonia está cuidado, fuera de ese. Coincidencia no es equivalencia. Entonces, de acuerdo. ¿Es Polonia equivale. un país que tiene una legislación similar a la española? Ah, similar. Sí, similar. Ya. Similar. Tiene un contraste obligatorio. Las cosas se hacen de un determinado modo. Eso es lo que dice el Tribunal Europeo de Justicia. Pero ¿por qué no unifican? ¿Por qué no unifican? ¿Por qué no unifican? Es que es imposible. Es imposible. Pero esa es otra Acepto pulpo como animal de esa es compañía. otra presentación distinta a la que nos ocupa. Yo a lo que iba es, ahora viene de Polonia un artículo que tiene 333 y que como pesa 1 gramo no se puede contrastar. La ley dice que entonces se contrasta en España. Pero en España, la ley mínima para el oro, ¿cuál es? Por lo tanto, en España, ese artículo polaco es bisutería, oro de baja aleación. No le podemos poner el contraste español. ¿Qué le decimos al señor que está importando de Polonia esos artículos? Mire, en su país hay exención de contraste, pero esa exención de contraste es voluntaria. Vaya usted a la oficina de contraste polaca y pida que le contrasten con la marca 333, que entonces, como viene de un país de la Unión Europea con legislación equivalente, la admitiremos como joyería. Mientras, no. En la Convención de Viena, estas unidades o estos reglamentos son comunes de exigencia común para todos o son igual de volátiles No, esas cifras? son prácticamente idénticas, son idénticas a las españolas. En la Convención de Viena es idéntico a la española. En lo de las leyes admisibles. Y por lo tanto. Pero hay algún país, por ejemplo Portugal tiene la ley de 800 en oro, ¿verdad? Ningún otro país, sí. En Portugal no existe el oro de 750. En Portugal el oro es de 800. Sentencia contra Irlanda que no lo reconocía. Usted está en la obligación de reconocerlo. ¿Por qué? Porque Portugal pertenece a la Unión Europea, tiene un sistema de garantías equivalente al suyo y aunque diga 800, usted se la envaina y lo reconoce. Y es de las 5 sentencias que ha dictado en joyería el Tribunal de Justicia Europeo. La sentencia. Y que dice otra cosa muy curiosa, porque aquí estamos últimamente con que las marcas se tienen que registrar y todo el mundo tiene que registrar la marca y aquí tenemos que tener una base de datos. Perdón, la sentencia contra Irlanda dice: no se registran en ningún lado las marcas de otro país más que en el propio país.
Punto. Pero Gaspar, el ejemplo que estás poniendo, no entiendo el ejemplo que estás poniendo. Porque si en el caso de Portugal el Sí. oro es de 800 milésimas, Sí. ¿cuál es el problema de contrastarlo con 750? No, no lo entiendo, por eso. El oro de 800 milésimas se reconoce en toda la Unión Europea. Sí, ¿cuál es el problema? Es que no entiendo. Había un problema, porque Irlanda no reconocía las 800 milésimas y quería contrastarlo con 750. Aquí tampoco, aquí también En lo el año contrastamos en el año con 2011. 750. Si viene punzonado con 800, Reconocimiento, ya. ¿vale? Entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le enmendó la plana a Irlanda y le dijo, usted está en la obligación de reconocerlo. Claro. Entonces ya había puesto el ejemplo del oro de 333, porque si viene contrastado con 333 de Polonia, no hay problema para que circule como joyería. Pero si no viene contrastado con 333, sí que hay problema, porque al ir a contrastarlo en un laboratorio español, no le pueden poner el contraste, porque es inferior a 375. Que son paradojas que existen, pero... A mí me viene entonces con el tema de la plata, volviendo un poco al tema de la plata, que si un objeto circulara, que es de ley, o sea, quiero decir, es plata de ley, pero no está punzonado, porque no se ha punzonado, no porque no se debiera punzonar, sino porque no está punzonado, en teoría se puede considerar bisutería. Vamos a ver, no. No, ya sé que no, pero... Vamos a ver. Supongamos que en España el reglamento cambiara y se admitiera en la no contrastación por masas. Es decir, que hay artículos que como pesan menos de una cierta cantidad, no se contrastan. Como ocurre en, no sabría decirlo, lo tengo por ahí, creo que son 16 países de la Unión Europea. No se contrastan con el contraste obligatorio, pero sí se contrastan con la marca de responsabilidad. Ojo, ese artículo tiene, aunque esté exento de contraste, no porque dé una ley más baja, sino porque el peso es inferior al establecido, hay exención de contraste por peso, ¿de acuerdo? Tiene que figurar la marca de responsabilidad o de origen o como queramos llamarla. Esa pieza se tiene que saber quién es el responsable. Por eso yo siempre hablo en España, el contraste de origen lleva muchos equívocos. Tendríamos que poner en el articulado unas definiciones y hablar del contraste de origen entre paréntesis o responsabilidad. Y sabríamos de qué estamos hablando. Porque al final siempre ya hay alguien que es el responsable del artículo que ha venido por aquí. Y eso figura en la factura. Yo creo que la ley sería mucho mejor haciéndolo así. Sí. Es decir, yo estoy convencido. Yo contrasto, yo soy el responsable y soy el responsable de lo que pongo ahí. Pero bien, esta no era mi pregunta. Y perdona que estoy capitalizando, pero en fin, es un tema que me interesa muchísimo. ¿Los laboratorios tienen que utilizar copelación o pueden utilizar otras técnicas de análisis? Sé más explícito, por favor. Sí. Vale. Te he entendido, sé por dónde vas, pero vale. dilo. No, respóndeme, porque es que no sé. Esa técnica de análisis, que es infrarrojo de rayos X, o no sé exactamente cuál es. Vamos a ver, las técnicas no destructivas. Las técnicas no destructivas. De acuerdo. Y rápidas solo sirven para evaluar la homogeneidad del lote. Y así lo hacen todos los países de la Convención de Viena. ¿Quiere decir que la fluorescencia no se puede utilizar como método de referencia? Sí, pero si cumple una serie de condiciones. Y la primera es que es mínimamente destructiva. Vamos a ver, yo he estado sentado en mesas en donde me he tenido que oír. Hoy en día se escanea la pieza y ya está. Perdone, usted no sabe de la misa la mitad.
La fluorescencia, para ser admisible como técnica de referencia, requiere de una validación del método que en mi laboratorio costó 3 años para el platino, 3 años para el platino, y que la incertidumbre que asociada al análisis sea inferior a una serie de valores que son diferentes para el oro, para la plata y para el platino. Gaspar, ¿y todo eso para analizar 20 micras? ¿Perdón? Todo eso para analizar 20 micras. Vamos a ver. Porque la Si le damos a la plata de 800 milésimas 20 micras de plata de 999, podemos certificar que el artículo se puede contrastar con 925 y nos la están metiendo hasta el codo. Y lo mismo, exactamente lo mismo con el oro. Y exacto. Sí, pero ya es más difícil dar un recubrimiento de 20 micras de oro. Vale, sí. Vale, sí. Estamos de acuerdo. Pero los sitios están trayendo 22 micras de recubrimiento de oro. Claro. Vamos a ver. Hoy lo he visto. Vamos a ver. Yo estaba asistiendo a las reuniones de la Convención de Viena durante 6 años como invitado. Primero acompañando al Ministerio como técnico y luego los 4 primeros. Hubo una alerta de... Yo he dicho muchas veces, pertenecer a la Convención de Viena tiene una grandísima ventaja. Las alertas van que vuelan. Sí, tenemos que ir a por el tren. Hubo una alerta de Dinamarca en ese sentido. Claro. Cuidado, que nadie se le ocurra analizar la plata con fluorescencia y darle el visto bueno, porque os pueden estar colocando un artículo de... vete a saber qué, en este caso 800, y vosotros estar contrastando con 925, porque encima de esas 800 hay 20 o 22 micras. Es que no lo pueden estar haciendo. De 999. Hoy tuve una fábrica de los indios aquí en el stand que me estuvo explicando esto y te la están colando por donde quieren, recubriendo de 22 quilates. Yo he tenido que pagar una cubertería por un error similar de mi analista. Alpaca con 20 micras de plata. Pues Y el señor que ha comprado la cubertería a recuperar y darle un montoncito así de plata y un montón de no se sabe qué, la alpaca. Y venir el señor hecho un basilisco y yo decir... el problema Perdón. El problema está claro, no hay solución. No hay solución porque hay que acudir a métodos destructivos, hay que acudir Sí a... hay solución, pero no es tan fácil. No, a ver, ¿cuál es la solución? Vamos a ver, no existe el O sea, método... Vamos a ver, la fluorescencia como método no destructivo es más inexacta que la piedra de toque, para que lo tengas claro. La piedra de toque es otra cosa. La piedra de toque tiene un 5% de error, 50 milésimas. Sí. ¿En cuántas micras de profundidad? Quiero decirte, es que incluso la fluorescencia son 16 micras, me parece. No son 20 micras. Son 5 micras. 5 micras El para más platino potente, y para oro, sí. Y son 7 micras para plata, depende del número atómico. Sí, lo que estoy diciendo es que lo que estamos analizando con fluorescencia es muy poco análisis. Es la superficie. Es la superficie. Claro. Entonces, no tenemos ninguna garantía de fluorescencia. El único método que tenemos es copelación. Pero Perdón. copelación genera una problemática al joyero, le está generando una problemática al joyero brutal. Estamos en otra conferencia. Bueno, tienes razón. Pero este es el problema. Yo te digo. La fluorescencia está admitida en la Convención y muchos países utilizan la fluorescencia como técnica mínimamente destructiva. El problema es tener que ir al laboratorio. Al laboratorio tendrás que ir siempre. Sí, otra cosa que hay que cambiar de la ley. El laboratorio puede ir a tu casa. Exactamente. Off-site laboratorio, todo está inventado. Off-site laboratorio. Ese es tema de otra. Ojo, que ahí hay mucha tela que cortar. Pues, bueno, muchas gracias a todos por estar y por venir. Espero que os haya resultado interesante y sobre todo espero también que, como queda grabado y sirva a muchos joyeros y bisuteros para aclarar este tema. Muchas gracias. Hasta luego.